las empezamos a involucrar acá. Y el primer elemento que yo iba a hacer, estoy recordando, para medir la binocularidad era primero la fijación. No, pues ¿Se acuerdan? Necesitaba ver si mi ojo fijaba por la fobia y si mi otro ojo fijaba por la fobia. Para eso había dos técnicas, el test de MIT y el oftalmoscopio, ¿cierto? Pero que les decía, el test de MIT es subjetivo, depende de la respuesta del paciente. Mejor oftalmoscopio, pero que conozcan las dos estrategias. Después de esto, queríamos saber si el paciente fijaba con ambos ojitos, si tenía binocularidad o no, ¿cierto? Y varias de las técnicas para medir la binocularidad eran las que me permitían medir fusión y las que me pedían medir estereopsis, ¿sí? Ambas son habilidades binoculares, ¿sí? ¿Con cuáles medíamos fusión? Con Bangolini, 6 prisma base superior más filtro rojo. Cosimágenes, luces de Word, varilla de masa. Bueno, y la estereopsis teníamos entonces Frisbee, Titmus, y hay otros test, pero por los que alcanzamos a practicar fueron estos, pero hay más. ¿Listo? Ok. Sabíamos algo. Con esto medíamos si el paciente fusionaba y si tenía visión binocular, pero yo no sabía si esto me servía para reconocer si había visión binocular ideal o si era anómala. Entonces, para determinar la correspondencia sensorial anómala o normal, dependiendo, o normal, ¿qué hacíamos? Bueno, hacer forometría. De manera objetiva, ¿cómo hacíamos la forometría de manera objetiva? Cover test. ¿Se acuerdan? Cover test, que traía dos, cover and cover y cover alternante, ¿sí o no? Y el método de Krimsky, que el método de Krimsky tenía dos también, capa y Gilbert. Y el cover test, uncover y alternante. Entonces ahí sí, después de que teníamos todos estos datos, yo podía decir, el paciente tiene correspondencia sensorial normal o anómala, es decir, desde aquí yo podía saber si el paciente tenía binocularidad, es decir, que fusionan las imágenes de un ojo y del otro, pero hasta este momento yo no sabía si la correspondencia sensorial era normal o no. Por eso yo les digo, cuando ponen aquí fusión, pongan simplemente fusión, no pongan fusión normal porque no sabemos si es normal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una persona, un niño, en un estrabismo infantil o congénito, entre las 15 y las 30 dioptrías, podría aprender a fijar con un punto extrafoveal y aún así fusionar, ¿cierto? Y esa persona podría tener estereopsis gruesa, es decir, de 200 segundos de arco, de 100 segundos de arco, pero no estaba fusionando la imagen de sus dos foveas, sino era una fovea con un punto extrafoveal. ¿Estoy así clara? Estoy hablando cosas que me entiendan. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Entonces ahí yo que contrastaba para conocer la correspondencia sensorial anómala. Entonces ángulo subjetivo, pongamos el ángulo objetivo. ¿Cuál era el ángulo objetivo? Este. ¿Sí? ¿Sí? Ángulo subjetivo, que era cualquiera de estos. ¿Sí? Y la diferencia de estos dos me daba ángulo de anomalía. Dependiendo de esa relación, entonces definía correspondencia sensorial normal, correspondencia sensorial anómala, armónica, inarmónica y paradójica. ¿Sí o no? Eso es lo que llevamos hasta aquí. Bueno, me dio una correspondencia sensorial normal, señor. ¿Yo puedo ver a este último? ¿Este último? Sí, de acuerdo con... El ángulo de anomalía es la diferencia del ángulo objetivo versus el ángulo subjetivo. Recuerda, te voy a recordar aquí un casito. Por ejemplo, en cover test yo medía el estrabismo
y me daba una endo que se grafica con signo positivo, una endo de 30. ¿Sí? El ángulo subjetivo, o sea, hacía cualquiera de estos y el paciente reportaba diplopia, ¿sí? Como era una endo, reportaba una diplopia homónima y yo neutralizaba, o sea, lograba fusionar las imágenes con una de 20, ¿sí? El ángulo de anomalía era la diferencia de estos dos, o sea, de más 10. Por tanto, con estos datos yo definía es correspondencia sensorial anómala inarmónica, ¿cierto? Ah, pero si me daba ángulo objetivo con Krimsky, más 30, y ángulo subjetivo con 6 prisma base superior más 30, ¿sí? La diferencia era cero, entonces decía correspondencia sensorial normal, perdón, normal. ¿Por qué normal? Porque no había ángulo de anomalía. ¿Listo? ¿Qué hicimos hasta ahí? Primero tomar agudeza visual, conocer el estado acomodativo del paciente. Después de conocer el estado acomodativo del paciente, entonces vamos a medir la sensorialidad y la binocularidad. ¿Cómo la sensorialidad? Primero determinamos cómo estaba fijando el paciente, si era una fijación central o excéntrica, y luego determinamos si fusionaba con cuál, con cualquiera de estos test. Y si además de eso se tenía estereopsis, con cualquiera de estos test. Decíamos que tenga esto, fusión y estereopsis, no es garantía de que tenga una correspondencia sensorial normal. ¿Cómo reconozco que tiene correspondencia sensorial normal? Hacía forometría, es decir, medía o definía el ángulo objetivo que lo contrastaba con el ángulo subjetivo y dependiendo de lo que me diera, reconocía si era una correspondencia sensorial normal, anómala, inarmónica, armónica y todo lo demás. ¿Sí? Listo. Ok. Después de eso, ya identificamos forometría, algunos todavía están haciendo cover test, otros ya terminaron, otros ni lo han hecho, pero estamos en el camino, no se preocupen, tenemos mucha oportunidad de práctica. Ok. Después de eso, entonces yo les dije, ok, ya medimos forometría. ¿Qué nos falta? Medir la relación. Bueno, después de la forometría, yo medía las reservas, ¿cierto? ¿Y qué me decían las reservas? Es la reservas funcionales, lo voy a escribir aquí porque a veces me escriben funcionales, o sea, reservas de fusión. ¿Esto qué mide? La capacidad que tienen los músculos para cierto estímulo motor. Por ejemplo, que al ponerme un objeto muy cercano, mis dos rectos mediales sean lo suficientemente fuertes para fusionar la imagen haciendo convergencia y sostenerla en un tiempo determinado. Que incluso hacíamos reservas funcionales, pero antes de esto incluso hacíamos PPC. ¿Sí la recuerdan? Que se hacía con objeto real, o con luz, o con filtro rojo. Las reservas funcionales yo las voy a medir reservas funcionales positivas y reservas funcionales negativas. Las voy a medir en visión lejana y en visión próxima, las dos. ¿Y qué iba a hacer después de eso? Eso lo vimos ya. Si el paciente tiene un estado motor, yo lo voy a contrastar con las reservas funcionales para saber si están compensados o no. ¿Recuerdan? Ok. Cuando yo hago cover test o Krimsky, yo determino, más que todo con cover test, determino si el paciente tiene una atropia o una aforia, ¿cierto? ¿Sí o no? Si el paciente tiene una atropia, ya sé que tiene una alteración de la visión binocular. ¿Cómo se maneja? Corrigiendo la atropia, quirúrgicamente, con prismas, con corrección óptica, es decir, eso lo aprenderán ustedes en el séptimo semestre, a reconocer cómo se manejaría esa atropia, ¿sí? Pero si tengo una aforia, ¿cómo lo manejo? Entonces si tengo una aforia yo determino si está compensada, si es fisiológica o si está descompensada. Fisiológica, ¿desde dónde hasta dónde? Se soportaba que el paciente tuviera una máximo, una exo
de 10. Exo de 10 es fisiológica. Pero yo les decía, no todas las exos de 10 son fisiológicas. ¿Cómo me doy cuenta si es fisiológica? La contrasto con las reservas funcionales. Lo dice el señor. Una pregunta, ¿solo exo? ¿O es La lo- fisiológica solo exo. Solo exo. Si usted me da una exoforia de 10, yo no tengo que decir que está alterado, no. Lo contrasto con las reservas. ¿Están suficientes? Digo, exoforia fisiológica. Porque Si está esa me vendo, compensado. hay algo descompensado. Pero es porque está compensado con las reservas. Pero siempre tengo que contrastarlo con la reserva. O sea que el paso siguiente es, mido la foria y si la foria me da cualquier valor, determino con qué la contrasto. ¿Sí? Si era una exo en cerca y el lejos ortofórico, pues voy a buscar las reservas funcionales positivas en cerca para ver si están compensadas, ¿cierto? Si es una endo en lejos, ¿con qué la voy a contrastar? Con las reservas funcionales negativas en lejos, ¿cierto? Lo que voy a buscar es si la fuerza muscular está preparada para compensar, ¿sí? Pero solo podría declarar una exoforia fisiológica cuando esa exo, máximo hasta 10, se compensa con las reservas funcionales. Bueno, teníamos el PPC, medíamos las reservas funcionales, teníamos en cerca. Recuerden que estos son pruebas binoculares. Todo esto son pruebas binoculares. ¿Listo? Listo. Compensada, contrastándola con las reservas funcionales. Fisiológica o descompensada si no se cumplía el criterio de Shear, y por acá se los dejo. ¿Qué me decía el criterio de Shear? Si usted tiene una foria, tiene que buscar que las reservas sean mínimo el doble de la foria para decir que ese paciente tiene confort visual. ¿Sí? Listo. Por último, que lo vimos la semana pasada y que ustedes quedaron, esa fue de reconocer la relación acá, que decíamos que normalmente era de 4 a 6, según Grosvenor, ¿sí? De 4 a 6. Es decir, si a mí me da 4, yo digo, señor, la reserva debe ser el doble, pero compensándola por muscularmente. es que lo que estás viendo aquí con reservas funcionales es la fuerza muscular. Sí, yo sé, pero Eso te da un valor. Ellos dicen que es el doble, pero actuando con la reserva muscular. Con las reservas funcionales. Ahorita hacemos un ejercicio. El doble de la foria. Que las reservas deben ser mínimo el doble de la foria para que haya confort visual. ¿Listo? Y entonces en la relación acá yo aplico unas fórmulas que tenemos dos fórmulas. Pongámoslos por acá. Fórmula 1, que es el método calculado, ¿cierto? Y fórmula 2, el método del gradiente. ¿Sí? Decíamos, cualquiera de las dos fórmulas que yo aplique, ahorita vamos a comprender un poquitico mejor cuando aplico cuál. ¿Sí? El arca debería ser entre 4 y 6. ¿Y cómo lo interpreto? El resultado que me dé la fórmula, ¿sí? Lo voy a interpretar así. Por ejemplo, me dio 4. Entonces, el resultado implica por cada dioptría de acomodación, converjo 4. ¿Sí? Si me da 6, por cada dioptría de acomodación, converjo 6. Es decir, que ustedes dos podrían tener la misma folia, las mismas reservas, pero una acá diferente. Y eso cambia el comportamiento y el desempeño binocular. Señor. Una pregunta. El lunes pasado nos hicimos NACA, ¿cierto? Calculado. Y dio 5.8. Ahí se. Déjalo en 5.8. 6 o 5.8. Déjalo puntos y 5.8. No pasa nada. Listo. Recuerden por favor las fórmulas. ¿Ah? ¿No se aproxima? ¿No? Distancia entre Entonces calculado. Distancia pupilar más Foria de Foria de cerca cerca menos foria de lejos. foria de lejos Sobre 40 distancia. centímetros. El compañero ahorita me lo aclaró, me dice que en la diapositiva lo tenían dioptrías. No. Este dato y este dato es en centímetros, porque al hacer la fórmula, estos 2 centímetros se anulan y me queda el dato expresado en dioptrías prismáticas. ¿Listo?
Ok, por lo tanto, ustedes ya tomaron distancia pupilar y al tomar distancia pupilar lo midieron en milímetros. ¿Qué van a hacer? Convertirlo a centímetros, porque la distancia de trabajo se está expresando en centímetros. ¿Listo? Ok. Haciendo esto se anulan centímetros y centímetros y queda el resultado en dioptrías prismáticas. ¿Listo? Ok. Esa es la primera fórmula. ¿Qué información necesitamos para eso? Distancia pupilar, foria de lejos, foria de cerca y distancia de trabajo. Se nos había olvidado una y la podríamos poner por acá como forometría, que también sería Torrington. ¿La recuerdan? Que se hace en visión lejana y en visión próxima y es con la cartillita. ¿Sí? Torrington solo sirve cuando el paciente tiene una foria. Si el paciente tiene una atropia, no lo intente, no lo haga, no les va a dar. Es decir, que si usted con Covertest declara que tiene una atropia, ya de aquí para abajo no siga. ¿Sí? Si tiene una foria, puede seguir con el resto de los test. ¿Listo? Ok. Entonces, usted el dato de la foria cerca y la foria lejos la puede tomar de donde quiera. De Covertest, porque ya hicieron Covertest en lejos y en cerca, o de Torrington. ¿Sí? El dato que ustedes quieran. Ya tienen una foria. Quienes hicieron ya Torrington, yo creo que ya casi todos hicieron Torrington. O bueno, un gran número de personas hicieron Torrington ya. Reconocieron la foria lejos y foria cerca y se dieron cuenta que incluso era un poquito más alto o un poquito más significativo que en Covertest. Pero también es un Covertest. Entonces no interesa. El dato que usted quiera tomar de ella está correcto. Recuérdenme la fórmula del gradiente. Acá. El acá significa Foria inducida. foria inducida menos foria habitual sobre lente estímulo. En esa fórmula, profe, de lente de estímulo, usted nos dio un ejemplo con un -2, pero yo veo que dice +1 también. ¿También se puede hacer con +1? El lente estímulo es el lente que usted vaya a poner en las gafas del paciente. Yo ahí les doy el ejercicio para que ustedes conozcan. ¿Qué hice en el ejercicio en la historia clínica? Les pedí que pusieran lente +1 y un lente de -2. ¿Cuál era mi intención allí? Pedirles, pónganle unas gafas que relajen la acomodación. O pónganle unas gafas que estimulen la acomodación. Se puede hacer con la tela. Sí, pero realmente en su práctica profesional, ¿usted con qué lo va a hacer? Con las gafas que usted le va a poner al paciente. ¿Sí? Entonces yo llego como paciente, doctor, tengo problemas visuales, nunca he usado gafas. Usted me mide dentro de mi consulta la forometría sin gafas, porque así llegué. Esa sería mi foria habitual, ¿cierto? Así llegué. Pero usted decidió que en consulta yo tenía una miopía, entonces usted me pone las gafas de lo que usted me definió y vuelve y me hace Covertest. ¿Sí? Y ahí va a haber un cambio motor. Por eso usted va a decir foria inducida, la que yo induje con las gafas que le voy a poner, y foria habitual con lo que el paciente dijo. Esto sobre el lente estímulo, ¿cuál es el lente estímulo? Si me dio una miopía de -2, pues -2. ¿Sí? Aquí está el valor. ¿Cuándo hacer una u otra? Depende de la necesidad. Si usted viene con un síntoma, pero en las fórmulas de las gafas es la misma bendita fórmula de toda su vida, ¿sí? Que ha variado 0.25, pero no es significativo, yo puedo sacar el método calculado. ¿Por qué? Es el habitual. Es la relación ACA que ha trabajado en función a su distancia pupilar, a su estado motor en lejos y en cerca. Aquí están los datos. Y en términos de la distancia de trabajo, ¿sí? Esto es lo habitual. Esto es para usted saber cómo está su relación acomodación-convergencia. Pero, si usted viene así sin gafitas y yo le voy a poner unas gafas y me da susto generarle una alteración motora, porque puede ocurrir, ¿sí? Hago entonces el método del gradiente. ¿Para qué? Para saber si el ACA varía y si esto hace que cambie la sintomatología, porque les va a pasar que hay pacientes que llegan con las gafas después de 8 días de usarlas. Doctor, veo muy bueno con ellas, pero me canso. Uy, me dan unos dolores de cabeza terribles. Siento visión borrosa fluctuante. No me las aguanto para leer. ¿Usted qué dice ahí? La mayoría de las ópticas que hacen, no, déjenmelas, que les vamos a mandar al laboratorio. ¿Y qué hacen? Las meten en un cajón
8 días, el paciente a los 8 días llega, la gafa ni se movió el cama, pruébelas así que les hicimos un ajuste, entonces usted no le hizo un y le entregó las gafas. Si usted cree que psicológicamente por efecto placebo el paciente le dice, ay, mira, que sí, me ayudaron. No, ese cambio que usted le hizo fue una maravilla, ¿sí? Y a los 15 días atrás, doctor, mira que no me sirvió unas hijas, mientras la psicología le sostuvo ahí, pero después, y pasa, esa es la realidad. Mientras que si usted hace todo ese ejercicio, usted se anticipará y le dirá, es posible que en un lapso de unos 8 días usted sienta algo de incomodidad para leer. Cuando se sienta cansado, descanse. O si siente que esas gafas le van a descompensar mucho su sistema motor, voy a ponerle las gafas, pero además de eso, le voy a indicar unas terapias para reforzar sus reservas, porque con las gafitas se me descompensa un poquito. Ahí la cosa cambia. Ahí el paciente dice, ya, una belleza, ver. Además de eso, me mandó unos ejercicios para estirar los ojos. ¿Sí? Lo voy a agradecer. ¿Listo? Entonces, ahí es donde está la diferencia entre alteraciones de la binocularidad estrábicas, que ya sé que si son estrábicas, estrabismos manifiestos, eso, ahí no hay visión binocular. Ah, que sí, pero es que es niña con una atropia desde los 2 años de edad y tiene una correspondencia sensorial anómala. Sí, es una alteración binocular por estrabismo. Ahí yo no sigo haciendo eso, porque hay un estrabismo y está descompensando todo el sistema motor. Pero puede ocurrir las forias, alteraciones de la visión binocular no estrábicas, que esas son, digamos, que el 70% de las consultas que van a llegar a usted. ¿Sí? Ahí sí es preocupante. Todos esos pacientes, como todos los que estamos acá, o la gran mayoría, que refieren un síntoma pero que no tienen estrabismo, pero por ahí les salió una foria, por ahí les salieron las reservas funcionales y tienen un síntoma que podría explicarlo yo desde una foria descompensada. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero que aprendamos a analizar hoy. Que hace 8 días se los conté y ustedes les estaba dando un patatús, pero que les dije que no se preocupen. ¿Listo? Entonces, quiero que tengamos... ¿Listo? ¿Qué nos pasó? Tengamos muy presentes los datos. Entonces, para conocer la amplitud de acomodación del paciente, Hofstadter, ¿qué necesito? Agudeza visual. Edad, no más. Listo. Esto pues simplemente es decir, si fija con la folia, si fija con la mácula, aquí el estado motor, listo. En cobertes, medir la folia. ¿De cuánto es y en qué distancia? Visión lejana, visión cercana, si es sexo, si es endo, y medirla. Por eso están rompiendo ustedes el coco, haciendo cuadros de medidas y todo eso, porque quiero que aprendan a hacerlo muy bien. ¿Listo? Después de eso, aquí tenemos unos datos de normalidad. ¿De cuánto es el PPS con objeto real? De 7/10, ¿cierto? Es decir, con objeto real que pongo el cubo, regla de Grigsby, acerco hasta que diga veo doble. Ojalá yo también esté viendo el momento en el que rompe, ¿cierto? Y me devuelvo lento, no lo hagan rápido, devuélvase lento y debería recuperar más o menos de 2 a 3 centímetros después de lo que donde rompió. Con luz, 10 a 12 más o menos, 10, 12. Y con filtro rojo, 12, 14. Muy fácil de aprenderse ese dato, ¿cierto? ¿Por qué daba más distantes estos? Porque no cuentan con una de las razones por las cuales yo hago convergencia. Decíamos que había 4 maneras: convergencia tónica, fusional, acomodativa y proximal, ¿cierto? Entonces, cuando yo pongo un objeto real, como el paciente de paso también tiene que estar nidificando, está utilizando las todas. Pero cuando pongo luz o filtro rojo, estoy disociando más y además no estoy usando la convergencia acomodativa, por eso es que queda más lejano. Les decía, idealmente en un paciente que tenga una agudeza visual simétrica, ¿sí? Yo hago con objeto real porque es lo más acercado a la realidad de ese individuo. Estos dos se hacen cuando el paciente, por ejemplo, tiene una ambliopía, que este es hipermétrope y se volvió un ojo perezoso, la ambliopía mejor, y este es 20/20. Ah, ok, como hay una pequeña simetría, su acomodación será distinta,
su percepción visual será distinta al tren de agüeros. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok. ¿Qué quiero entonces con esta clase? Que tengamos una comprensión más profunda de los datos, que esos datos solitos a mí no me sirven, a mí me sirve es correlacionar toda esa información, ¿sí? Y que tengamos la capacidad de identificar patrones significativos que pueden no ser evidentes a simple vista. Es decir, usted no puede declarar necesariamente una alteración motora no estrábica porque el paciente hizo refracción. Tendrá que hacer un estudio más completo para poder reconocer la alteración. Ok, entonces vamos a hablar en función a esto. Reconocemos unos síntomas, identificamos una ocupación, porque no es lo mismo yo comparar a un abogado que lee 10 horas al día que comparar a una ama de casa que le ayuda a hacer las tareas a su hijo, pero su ocupación es más de lejos, ¿cierto? Entonces voy a estar pendiente de la sintomatología a mí me da respuesta de algunas cosas, por eso es que fui tan enfática en decirles, si indagan sobre dolor de cabeza, ¿dónde es el dolor de cabeza? ¿En qué momentos le da? ¿Y con qué lo asocia? Porque toda esa información son elementos que le van a ayudar a ustedes a hacer este análisis. Con el defecto de refracción, ya vimos que, por ejemplo, los pacientes miopes tienen una acomodación pausada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente miope, si se quita sus gafas, ve bien de cerca y no usa la acomodación. Entonces, algunos pacientes miopes pueden tender a hacer hipoacomodación. Por el contrario, los pacientes hipermétropes, muchos facultan. ¿Sí? Y a veces facultan con tanta habilidad que muestran excesos acomodativos, ¿cierto? Entonces, el defecto de reflexión tiene muchísimo que ver. Asimismo, el cambio en la fórmula, yo también puedo inducir sintomatología, porque estoy descompensando todo, estoy variando todo, su acomodación, su urgencia, todo. Solo con las gafas. Función visual, necesitamos saber cómo ve, cuál es su agudeza visual, cómo acomoda con cada uno de los ojos, ¿listo? Y el sistema motor, que es como lo aprendimos a medir y que todavía estamos mejorando las técnicas de exploración. La sintomatología ustedes también ya lo habían hecho en función a la disminución de agudeza visual, al cansancio, que lo vamos a llamar astenopia, al salto del renglón, es decir, que no normalicen que el paciente no se logre concentrar con la lectura o que no entienda lo que lee o que tenga problemas de comprensión de lectura, porque usted lo piensa y lo idealiza desde el comportamiento académico o el desempeño académico, pero yo lo puedo entender desde una visión binocular alterada. Diplopia, visión fluctuante y cefalea. Recuerden que todas estas ustedes van a ser un poquitico más detallados de indagar acerca de eso. Listo. Entonces, valores de referencia según Hofstadter. Ya se saben las fórmulas, ya lo saben hacer, fui muy cansona con eso, les pedí que por favor las tengan acá, porque las van a seguir manejando de aquí en adelante, ¿sí? Yo necesito saber, no solo aprender a hacer las técnicas de acomodación, sino saber si ese resultado, en función a esto, cómo está, ¿cierto? Profe, en la anterior no es 0,30, 0,30 y 0,40. Sí, la misma cosa. Listo. ¿Se están quedando dormidos? No. Ok. Yo los veo. No. Ok. Vimos también los valores de referencia de las reservas funcionales que les decía, hay una cantidad de libros y usted me va a decir, profe, pero es que yo leí y uno decía que era 25 y otro, pero no, pero es que yo leí en otra parte y otro decía que era de 20. Yo les digo, sí, hay muchos datos, sí, de valores de referencia, les recomiendo estos, como lo vimos la semana pasada, ¿no? Como el punto de referencia de partida, pero no va a ser mi única razón de análisis. Es decir,
Yo no voy a decir, el paciente en visión lejana tiene reservas funcionales negativas de 12 a 40 centímetros de 15 y ya, están buenas, porque están entre ambos, no. A mí me interesa es esto, compensarlo y contrastarlo con la foria. Si no, ese dato solo no me sirve. No me sirve. ¿Listo? Ese dato ténganlo presente, ¿no? Estoy esperando que tomen la foto o que escriban. ¿Sí? Sí. Ya, paso. Espera. Porque esto va a ser para que analizamos todo lo que vamos a seguir haciendo. ¿Listo? Ok. Luego sería este que ya me lo dijeron. El PPC, ya lo sabemos. Y luego seguíamos con el criterio de Shear, que decíamos, para que un individuo esté cómodo, la reserva funcional debe ser 2 veces o el doble de la demanda. ¿Y cuál es la demanda? La foria. Ese ejercicio también ya lo hicimos. Y hacíamos ¿cierto? Decíamos, pues el paciente tiene una exoforia de 10 en visión cercana y una ortoforia en lejos. ¿Qué dato me interesa revisar a mí ahí? Reservas funcionales que positivas o negativas. Positivas, porque si el paciente tiene una tendencia a diverger, yo voy a buscar la capacidad que tiene para converger y estabilizar la foria, ¿cierto? Entonces tiene 35 sobre 10, maravilloso, está súper bien, pero además de eso yo voy a revisar el equilibrio. ¿Ven por qué les digo que yo no me tengo que fijar solo en los valores de normalidad? Porque podría variar dependiendo de cada individuo. Entonces, después de que yo reconozca que el valor de las reservas funcionales al menos es el doble de la foria, ¿sí? Debo mirar un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Por ejemplo, que la reserva funcional negativa en visión cercana y positiva en visión cercana, al menos que la negativa sea la mitad, un poquitico como cercano a la mitad de las reservas positivas, ¿sí? Esa ¿No entienden? Es decir, otra vez, les estaba diciendo que estos son los datos de referencia, como el que usted dice, está dentro de los datos de referencia o no, pero les dije, no se confíen solo en ese dato. ¿Qué van a hacer? Mira, que está la foria compensada por el doble de la reserva, ¿cierto? Esa es una. Y lo otro que vamos a mirar es que las reservas negativas sean al menos cercanas a la mitad de lo que son las reservas positivas. Les dije, las reservas funcionales positivas son las más altas. Tengo más habilidad de converger que de diverger, ¿cierto? Entonces, al menos, porque si por ejemplo en este paciente, está bien, ¿no? exacto, miren, si yo en este paciente, díganme los valores de normalidad de las reservas funcionales positivas en visión cercana, según la base de referencia. Las que notan ahorita, de 25-40, 35-40, las reservas funcionales positivas. Sí, en visión Próximo, sí. Ok, están como bien, ¿cierto? Y las negativas. 15-18. Pero notan que son más o menos cercano a la mitad del valor de la reserva funcional positiva. A lo que voy con esto es que si el paciente, listo, tiene un EXO de 10, unas reservas funcionales positivas suficientes y más que suficientes para compensar la foria, también debo mirar el equilibrio, o sea, el dato contrario, las negativas. Si estas reservas de positivas fueran de 2, están súper bajitas en contraste con las reservas positivas, entonces a pesar de que me compense la foria, puedo tender a decir que este paciente tiene un exceso de convergencia. ¿Por qué? Porque tiene unas reservas funcionales positivas muy altas y las negativas muy bajitas. Deberían estar equilibradas. Si se descompensa así, ese paciente puede decirle, yo a veces estoy leyendo y eventualmente, se me pone visión doble. ¿Por qué? Porque si de pronto tiene la foria, las reservas funcionales positivas suficientes para esto, pero las negativas no alcanzan a ser ni cercanas a la mitad,
Es decir, que ese paciente tendrá un exceso de convergencia y por el exceso de convergencia se le tendrá visión doble en el mismo momento. Por eso hay que mirar el equilibrio. Ahí cómo vamos. Otra vez, voy a volverlo a repetir, solo por las caras que hicieron de sospecha. Según criterio de Shear, ¿sí? Después de que yo identifico el estado motor, exo de 10 en cerca y ortofórico en lejos, yo ya sé que para ver si se aplica el criterio de Shear debo contrastar la foria de cerca con las reservas fusionales de cerca. Como es una exo, me interesa contrastarlas con las positivas y miro si se cumple el criterio de Shear. ¿Qué dice Shear? Que debe ser el doble de la demanda para que el paciente sea cómodo. Aquí está el triple de la demanda, es decir, súper bien. Pero a mí ese dato me parece alto, ¿sí? Entonces yo además de eso voy a mirar el equilibrio, es decir, si estas reservas son de 35 en momento de ruptura, ¿sí? Las negativas deben no ser muy bajitas o deben ser cercanas a la mitad de este valor. O sea, unas reservas buenísimas serían de 17 más o menos. Tiene 14, ok. Están equilibradas. Lo mismo las de lejos, de 26 y de 10, ok, están equilibradas. ¿Cuándo me asustaría yo? Cuando sí, bueno, están en doble, pero por acá hay un dato de 2. ¿Qué quiere decir? Que hay un dato muy bajito. Puede ser que cuando él necesite estas reservas funcionales negativas en visión lejana, el paciente tenga visión doble. ¿Por qué? Para visión cercana tiene unas muy buenas reservas de convergencia, ¿cierto? Ese paciente escribe perfecto, no se cansa, lee muy bien, el celular puede chatear 30 horas pues, y perfecto, ¿sí? Pero cuando va a mirar a lo lejos, que necesita su divergencia bajitas, ese paciente es el que le dice, cuando yo miro allá, todas las imágenes se me abren, ¿sí? Tengo visión doble porque no tiene unas reservas equilibradas. ¿Me estoy haciendo ya entender? ¿Sí? Ok. En este caso, por ejemplo, ortoforia en visión cercana, endoforia en visión lejana de 6, yo ya sé que pensando en los datos de normalidad no cumple con la característica fisiológica porque es una endo y no hay endos fisiológicas. Listo, entonces tengo que mirar esa endo, ¿con quién la comparo? ¿Con quién la comparo? Con reservas funcionales negativas, ¿en visión lejana o en visión cercana? En visión lejana, entonces vamos a ver reservas funcionales negativas en visión lejana. 10, 8. ¿Se cumple el criterio de Shear? No, se quedó corto. Ese paciente me va a decir, de cerca leo perfecto, de lejos siempre veo doble, porque no tiene unas reservas suficientes para compensar esa endoforia que se está manifestando en visión lejana. ¿Eso es claro? Listo. Esto ustedes lo vieron con la doctora María, ¿cierto? Cuando yo lo declaro hipofunción, hiperfunción e inflexibilidad. Todo lo que sea hipofunción me tiende a una insuficiencia, fatiga o parálisis acomodativa, ¿sí? Aquí estarán unos síntomas y unos tratamientos, así con la hiperfunción, exceso y espasmo, ¿sí? Síntomas y manejo, y la inflexibilidad, que genera los síntomas y un manejo. Eso yo sé que ustedes lo manejan bien. Esta es de no la de la profe, la hermana, del semestre pasado. Ah, eso. Este cuadrito junto con el que yo les mandé a ustedes, buenísimo para que trabajen análisis visual, para que no se despeloten la vida. Súper bien. Muy bien. Listo. Por eso paso de largo acá. Y nos quedaba faltando la relación acomodativa, la acomodación relativa. Esa nos quedó faltando hace 8 días, ¿sí? ¿Y ese de qué se trataba? Ok, cuando medimos acomodación, nosotros medimos acomodación de manera monocular. Cerramos push up, push down o minus den, ¿cierto? Igual acá, ¿listo? Y contrastamos con Hofstetter. Pero resulta que esta técnica, ojo, miren lo que me mide, cantidad de acomodación que el paciente activa sin variar su convergencia. Es decir, aquí yo estoy midiendo la habilidad acomodativa en función a la vergencia. Ese es un dato interesante, ¿por qué? Porque está muy relacionado con el ACA.
¿sí? ¿Cómo se hace esta técnica? También la vamos a hacer en práctica, ustedes sin afanes, no se estresen. La acomodación relativa existe positiva y negativa. Piénsenlo de esta manera. Para yo medir la acomodación relativa positiva, positiva es en términos de activación y acomodación. ¿Cómo activo yo acomodación? Poniendo lentes negativos. ¿Cómo mantengo la emergencia estable? Manteniendo un objeto real a una distancia determinada. Cuando usted hace algo diferente, por ejemplo en PPC, ¿qué hacen con PPC? Cambian el estímulo acomodativo y el proximal, es decir, que están cambiando los dos. Acomodan, sí, por proximidad, pero también por proximidad hacen convergencia. Miren que están viendo dos cosas, pero van en función a que las dos cosas van variando a medida que usted va acercando el objeto de fijación. En acomodación relativa, ¿yo qué hago? Sostengo el objeto de fijación a 40 centímetros. Es decir, que la acomodación siempre va a ser la misma. 40 centímetros son 2.50, ¿cierto? Siempre va a ser la misma. ¿Y qué voy a hacer? Binocularmente. Paciente corregido. Y encima de esa corrección, binocularmente, le voy a anteponer lentes negativos. ¿Qué estoy haciendo? Estimulando su capacidad acomodativa, pero de manera binocular, sosteniendo la emergencia estable. ¿Cuándo paro? Hasta el primer momento que el paciente vea borroso. ¿Sí? Ojo con esto, porque ustedes cuando les hacen la prueba, ustedes son como, póngame más, veo borroso, pero ya identifique, póngame más, sigo viendo borroso, pero ya identifique, no, aquí no, aquí es pongo lente, hasta el primer momento que vea borroso, para la prueba. ¿Sí? Porque ahí, ¿qué pasó? Ahí usted ya midió la capacidad de acomodación que pudo activar sin variar la emergencia. ¿Sí? ¿Me hice entender con eso? Esta prueba es súper fácil. Otra vez. Objeto real a 40 centímetros. ¿Sí? Cubo, con regla de letras. Y le va a pedir a su paciente que las mire nítidas y en el momento, el primer momento, las vio borrosas, pero las identifico, no, ya las vio borrosas, ahí me quedo. Ustedes empiezan a ponerle lentes negativos de manera binocular, lo pueden hacer en el forópter, ¿sí? Hasta el primer momento que el paciente vea borroso y anota el dato, señor. Pasos de 0.25. ¿Sí? ¿Cómo hacen la acomodación relativa negativa? Negativa es inactivar la acomodación o relajar la acomodación. ¿Cómo se hace? Con lente positivo. Es para que lo asocien más bien desde eso, porque negativa y aquí van a poner un lente positivo. ¿Sí? Listo. ¿Qué hacen? Con corrección, objeto real a 40 centímetros y empiezan a aumentar lente positivo hasta el primer momento que el paciente vea borroso y anotan el dato. Como es un dato binocular, solo van a tener un dato. ¿Sí? Ojo a los datos de normalidad, perdón, lo pongo un poquitico hacia allá que creo que ellos están como perdidos con la información. ¿Ya ve mejor? Ok. En acomodación relativa positiva, es decir, cuando induzco acomodación, ¿sí? El dato normal está entre menos 1,75 a menos 3,50, pongámoslo por acá. ARP. ¿De cuánto? De menos 1,75 a menos 3,50. Y cuando ponen lente positivo, es decir, relajando acomodación, es la ARM, ¿sí? Va desde más 1,50 a más 2,50. Dice 1,75. Bueno, 1,75. Yo no dije, yo no puedo. ¿Listo? Ahí están las fórmulas. Y este es el cuadrito que yo ya sé que ustedes lo tienen, que si algunos lo alcanzaron a imprimir, qué rico, porque de ahora en adelante vamos a hacer análisis de casos clínicos. Voy a interpretar el primero, pero de ahí en adelante quiero que ustedes participen más. ¿Listo? Ok. Eso quedó todo. Listo, chicos. Pablo, un niño de 6 años,
fue traído por su madre para una evaluación, ya que observaba que se frotaba los hombros. Cuando a mí me llega una mamá que me cuenta que el niño se le frota los ojos con frecuencia, yo pienso más en una conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis alérgica es la que hace que me piquen los ojos. Sin embargo, ocasionalmente se cubría un ojo cuando leía. ¿Qué significa para ustedes que un niño se tapa un ojo para poder leer? Qué borroso. Entonces ahí ya me asusto porque la mamá no me dice que el niño ve doble. El niño nunca va a reportar que ve doble, por ejemplo, prefiero hacer esto para ver. ¿Sí? Ya yo tengo en mi cabeza que ve doble. Vamos a ver. RX actual, o sea, gafas, no usa. Agudeza visual sin corrección, ojo derecho 0,0, ojo izquierdo 0,0. ¿Quiere decir? Ve bien, está normal. Subjetivo, le hicieron reflexión y luego le hicieron un subjetivo y encontraron que era hipermétrope, de +1. Pero un niño de 6 años perfectamente faculta un +1 con su acomodación. Ok. Pero para mí un +1 que genere visión doble en cerca, no. Y en un niño de 6 años menos. Él tiene la posibilidad de acomodar esa hipermetropía. Ciclopegia, que fue con goticas para paralizar el músculo ciliar, me encontraron un +1,50. Es normal. ¿Listo? PPC con objeto real, 2.5 sobre 5. ¿Qué significa 2.5 por sobre 5? Que al poner el objeto de fijación, llego aquí, fusionando. Y recupero aquí. ¿De cuánto es lo normal? De 7. Es decir, que el PPC está muy cercano. Ok. Primer dato. PPC cercano. Si yo pienso en un PPC cercano, de dos opciones. En el cuadrito ustedes tienen. Yo lo pongo aquí. Dice exceso de convergencia. En el cuadrito que les pasé, ojo, vamos a analizar alteraciones motoras no estrábicas. Ya les dije, si ustedes hacen cohortes y encuentran un estrabismo, paren ahí. Ese paciente tiene problemas de visión binocular, no hay nada que analizar, ya sabemos que es un estrabismo, ¿sí? Pero si el paciente tiene una foria, eso es lo que yo voy a pasar a revisar. ¿Qué tipo de foria tiene ese paciente? ¿Sí? Ok, tenemos entonces alteraciones exofóricas, o sea, el paciente tiene una exo hacia afuera. Posibilidades: insuficiencia de convergencia, es decir, no logra converger, tiende a diverger más. Exceso de divergencia, es decir, puede tener una convergencia normal, pero una divergencia excesiva. O básica. Básica es que tiene algunos datos descompensados. Listo. Alteraciones endofóricas. Si yo tengo una exo, posibilidades: exceso de convergencia, insuficiencia de divergencia, es decir, converge mucho y le cuesta diverger, o básica. Tengan sus tablitas, porque entonces solo con el primer dato vamos a ver que tenga un PPC muy cercano. ¿Qué puedo empezar a pensar? Exceso de convergencia. Exceso de convergencia. Por ahí estoy ya como, ¿será que este paciente tiene un exceso de convergencia? Listo. Amplitud de acomodación, 15 en ojo derecho, 15 en ojo izquierdo. Ahí tiene que hacer un offset. Alguien que me ayude sacando la mínima. Y otro que me saque la máxima. 6 años. Uno que me saque la mínima y otro que me saque la máxima. Esto es puro, así es un ejercicio de parcial. El parcial final es una cosa de esas. La mínima es Nos vamos a preparar para parcial. Con esta hojita. No, esa es la que vamos a aprender a analizar acá. Usted tranquilo. Y la que les digo para usted. 13.5. La máxima 22 y la mínima 13,5. Ok, él tiene 15 y 15, está en rangos. ¿Sí? Prepárenlo que ustedes van a ayudar. Ok, entonces la amplitud de acomodación no es un problema. Está como por la media, ¿no? Ok, cover test en lejos. Endo de 15. Ya sé que una endo no es fisiológica. Y además, y menos de 15, muy alta. En lejos tiene una endo de 15.
Y en cerca, ¿qué tienen? ¿Me la leen, por favor? Endotropia intermitente. Ok, endotropia intermitente alternante de 22, ¿qué significa? Que tiene una endo tan alta que a veces se vuelve estrabismo. O sea, tiene una euforia tan alta que a veces se le descompensa y se manifiesta un estrabismo. Eso es lo que le está diciendo, ok. Esto, con esto, es decir, miren que la endo en lejos es de 15, pero la de cerca es tan alta que es descompensada. Con esto y con el PPC ustedes ya van pensando y siguen pensando en un exceso de convergencia, ¿cierto? Ok, relación acá, 8. 8.8 da con el calculado y con el método de gradiente da de 8. ¿Cómo está esa relación acá, muchachos? Altísima. ¿De cuánto debería ser normal? De 4 a 6, está de 8. ¿Qué quiere decir eso? Por cada dioptría que acomoda, converge 8.8. Y entonces aquí viene el otro análisis. Ustedes se dieron cuenta que al hacerle la refracción el paciente tenía una hipermetropía de 1. Hagamos el ejercicio acá. Este niño tiene un +1, que no usa gafas, por tanto, lo faculta. Pero además de eso, un niño de 6 años tiene los brazos más cortitos. Es probable que ese niño a los 6 años no lea a los 40 centímetros como yo, que más o menos la altura lo tengo, pero un niño como es más cortico, más chiquito, puede ser que lea a 30 centímetros. ¿Sí? Porque es más chiquito. Es decir, que si lee a 30 centímetros también está acomodando ¿cuánto? 3.33. Ok. Miren lo que el niño hace cuando está leyendo en cerca. Faculta la hipermetropía usando su acomodación más 3.33, o sea que son 4.33. Y si el ACA de él me dice que es de 8, ¿qué significa? Que por cada dioptría converge 8.8, multiplique 4.33 por 8.8, ¿cuánto le da? 34. Convergen 34 dioptrías prismáticas solamente para lectura cuando está trabajando a 30 centímetros. Esa es la razón por la cual el niño está teniendo una endo, porque tiene una ACA altísima y cada vez que acomoda arrastra una convergencia muy alta. ¿Vamos bien? Ok. Con eso vamos pensando entonces que son excesos. Clave, primera clave, para que no tenga que traer la hojita. Para que no tenga que traer la hojita, el parcial. Y no la saquen y la apunten por ahí en el celular y la enrollen en la tapa, o en la calculadora, o se la manda aquí debajo del pantalón, o en el borrador así abierto. Samuel los trucos. Papá me enseñó todas las técnicas que incluso mejores que las que ustedes saben. Papá era un peso por aquí. Ok. Van a pensar en lo siguiente. Cuando el ACA es alta, piensen en excesos. Ojo, cuando el ACA es bajo, piensen en insuficiencias. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ustedes en la tablita van a ver que el ACA bajo en insuficiencia y a pesar de que acá es otra cosa, también es bajo. Todas las insuficiencias tienen ACAs bajos. ¿Listo? En cambio, los excesos tienen ACAs altos. Súper fácil. Entonces, sin leer la hojita, usted ya hizo diagnóstico, doctor. Por el PPC, estaban pensando en un exceso de convergencia, ¿cierto? Listo. Por las endos, estaban pensando en un exceso de convergencia. ¿Con qué lo confirman? Con el ACA alto. El ACA alto les está diciendo que tienen un exceso de convergencia. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Usted, como se prepara para el papel, pero yo quiero que se preparen para su vida eterna, ¿sí? Usted va a diagnosticar hipermetropía de qué tipo. Facultativo. Facultativo, porque el niño faculta toda la hipermetropía, ¿cierto? Entonces el niño tiene una hipermetropía facultativa, ojo derecho, hipermetropía facultativa, ojo izquierdo, hipermetropía facultativa, ¿sí? Listo, primer diagnóstico. ¿Y el diagnóstico motor cuál sería entonces? Ese es el diagnóstico refractivo, hipermetropía facultativa. Y el diagnóstico motor será una endo tipo exceso de convergencia, ¿sí?
Vamos a revisar otras cositas, porque si bien ya hice el diagnóstico aquí, yo quiero revisar cómo está el resto, ¿sí? Entonces, el niño tiene una endo. ¿Con quién la contrasto? Ojo, tiene endo en visión lejana y en visión cercana. Es decir, voy a mirar las reservas funcionales negativas en lejos y en cerca. ¿Listo? Reservas funcionales positivas en cerca 28-16. No me preocupo porque son las positivas, y en lejos 14-10. Pero en cerca, las reservas funcionales negativas de 1, -4. ¿Qué significa -4? ¿Cómo se hacen las reservas funcionales negativas? ¿Cómo se hace el test? Con barra de prismas. Con barra de prismas. ¿Prisma base interna o externa? Base interna. ¿Y qué empiezo a hacer? Con objeto real, aumento hasta que rompa y me devuelvo hasta que fusione, ¿cierto? Y anota el dato de ruptura y el de recuperación, ¿cierto? Listo. ¿Qué significa este dato de 1/-4? Rompen 1 y recuperan el -4. ¿Qué significó? Para hacer reservas negativas, prisma base interna, pongo el 1. ¡Ay, veo doble! Solo con un prisma. Y usted le quita el prisma y sigue viendo doble, le toca ponerle prisma base externa hasta 4 para que recupere. Eso significa 1-4. ¿Muy clara? ¿A todos? Yo veo caras de sorpresa. No, ya. ¿Sí? Otra vez. Las reservas fusionales negativas, que son las de divergencia, yo las mido con barra de prismas, pongo prisma base interna, prisma base interna, y aumento hasta que rompa y disminuyo hasta que recupere, ¿cierto? Eso es lo normal. En este paciente, prisma base interna, puse objeto de diferenciación 1, ya veo doble. Le quité el prisma y sigo viendo doble. ¿Qué tuve que hacer? Ponerle prisma base externa y subirlo hasta 4 para que recuperara, es decir, ponerle base para que obligue a la convergencia, y ahí sí pudo recuperar fusión. ¿Sí? Su cerebro está acostumbrado a ver conexión. Exacto. Usted le puso el prisma de divergencia y se descompensó horrible. Ahí se manifiesta, por es que, mira, aquí uno se da cuenta aquí. Facilito pasa de una foria a una atropia en un momentito. ¿Sí? Entonces eso significa que las reservas están extremadamente bajitas. No aguanta ni pizca de divergencia, nada. En cerca. Y miren que el covértex en cerca tiene una endotropia, una endoforia descompensada. Es una endotropia intermitente alternante, ¿sí? Listo. Y en lejos de 2. Usted le pone prisma base interna 1, 2, vea doble y recupera cuando le quita el prisma. 2/0. Supremamente bajitas. Si vamos a mirar solo las reservas y aplicar el criterio de Shear, yo diría, las reservas negativas son insuficientes para compensar la foria, esa es la primera, pero además voy a mirar el equilibrio, ¿sí? Las reservas funcionales positivas de 28, las negativas deberían ser ¿qué? Mínimo 14, 12. Hay pérdida del equilibrio entre reservas negativas y positivas. ¿Listo? Ok. ARN más 250. ¿Qué significa el ARN? La capacidad que tiene, como es negativa, es de relajar. La capacidad que tiene de relajar manteniendo la divergencia estable. ARN de relajar acomodación más 250. ¿De cuánto debería ser? O sea, está en rango, está súper bien. La ARN, como dicen ustedes, está media. ¿Listo? Y la ARP es cuando ARP es que pongo lente positivo y al poner lente positivo voy manteniendo la divergencia estable. Perdón, el ARP es negativo, gracias. Diplopia con plano, es decir, el paciente solamente con que usted lo ponga lejos ya ve otro. ¿Sí? Solamente con que lo... Diplopia con plano. Plano es un lente neutro. ¿Sí? ¿Qué significa? Que solo el ponerle un objeto real acá ya está viendo doble. Eso me explica el síntoma. Se cubre un ojo para leer. Él tiene, solamente con que usted lo ponga a acomodar ya ve doble. Solo con que lo ponga a acomodar en visión externa ya está viendo doble. ¿Sí?
Flexibilidad acomodativa de 6 ciclos por minuto. ¿Cómo está eso en un niño de 6 años? Baja. Baja. ¿De cuánto yo debería esperar en un niño de 6 años? De 8 a de 9. 9, hasta de 10, hasta de 11 incluso. Si alguna literatura acepta hasta 11 ciclos por minuto. ¿Sí? Ok. Ojo, la ARN, si bien tiene unos rangos, por ejemplo, la ARN entre más 1,75 y más 2,50, yo a un niño le exijo, él debe tener muy buena habilidad acomodativa, es niño, por tanto yo a él le pido 2,50, es más, si ese niño me mostrara un más 1,75 para mí, por la edad ya está tendiendo a bajar. ¿Sí me hago entender? Entonces, conclusión, solamente hasta acá ustedes ya tenían el diagnóstico motor, pero igual hagan el resto de análisis. ¿Por qué? Porque aquí ustedes tienen que definir cuál es el tratamiento. Y si bien todavía no estamos expertos para tratamiento, usted ya lo puede deducir, ¿cierto? Miren, si tiene una calcio y por cada dioptría de acomodación converge 8 y el niño tiene una hipermetropía que faculta, ¿cuál sería el primer manejo? Corregirle la hora. Corríjale la hipermetropía. ¿Qué está haciendo? Bajándole esta hipermetropía, por tanto, esto se cambia porque ya será 3.33, se baja la cantidad o la demanda de convergencia que tiene que hacer, ¿o no? Ojalá que pudiera leer un poquitico más lejos. ¿Qué está haciendo usted? Disminuyéndole la demanda acomodativa, por tanto, la vergencia, porque sabemos que su vaca es muy alta. Primera solución. ¿Sí? Segunda solución, tiene reservas funcionales muy bajitas, las negativas. ¿Qué hay que hacer? Mandarlo a terapia visual para fortalecer ¿qué? La divergencia. Pues gafas y terapia visual para fortalecer divergencia. ¿Sí? Perdóname, vamos a trabajar acomodación. No, porque ustedes ya miraron y según Hofstetter, la acomodación está en rangos y probablemente la flexibilidad acomodativa mejore cuando trabajen las reservas funcionales y la corrección. ¿Vieron que entendiendo los datos pueden entender el análisis? Tengo como 30 casos de aquí para allá. Eso es lo que voy a hacer hoy con ustedes. Casos y casos y casos hasta que vengan a interrumpirme la clase. ¿Listo? Ok, señora. Solo con terapia. No, tienes que ponerle gafas porque es que está haciendo una endotropia intermitente alternante cercanas y necesita muchas ayudas. ¿Sí? La ventaja con un niño es que, por lo menos, esa pregunta está muy buena. ¿Por qué? Ella pregunta, si el niño faculta la hipermetropía, el que usted le ponga las gafas lo va a poner a ver borroso. En lejos probablemente sí. Pero como el problema principal del niño es en cerca, se tapa los ojos cuando lee, entonces usted puede iniciar mandándole las gafas solo para lectura. Y que se vaya acostumbrando hasta que luego las cosas son un poquito más permanentes. Pero inicialmente, al menos de lectura, para tratar de atenuar esto un poquito. ¿Sí? Súper buena pregunta. Por ahí si le Sí que la mandamos. corrección vale muchísimo la pena decirle, úselas para estudiar, para leer, para los videojuegos, ojalá no hacer muchos videojuegos, no vaya a juegue fútbol, que le exige más visión lejana y divergencia. Porque videojuegos, exceso de convergencia, facultad, acomodación. Mientras baloncesto, voleibol, ¿qué le va a exigir? Divergencia. Sí. Pero digamos, ya cuando el niño tenga, digamos, ejemplo, 8, 10 años, que ya tenga más conciencia, se le podría cambiar por unos bifocales. A veces estos niños, cuando tienen desviaciones tan difíciles de manejar de cerca, toca poner bifocales. Y no es cuando tengan conciencia, depende de la magnitud del estrabismo. O sea que un bifocal, ¿qué haría el bifocal? Ponerle un lente positivo principalmente para lectura. Es decir, usted estaría relajando más acomodación, por tanto, más convergencia, por tanto, disminuye la foria. Excelente. Eso lo sacó de ahí. ¿Sí ven? ¿Cómo se siente? Es entender los datos de normalidad y empezarle a dar sentido. A darle sentido en función a la visión, a los síntomas. Vamos a ver este otro paciente. Y lo van a hacer ustedes y yo les ayudo. ¿Sí? Les voy a leer.
Acuérdense que tienen que tener preparadas sus calculadoras o lo que sea para poder sacar. Carlos, un hombre de 78 años que trabaja como herrero. ¿Cómo es el trabajo de un herrero? Cercano. Pero cercano, No, como acá. intermedio. Sí, como intermedio, una visión intermedia. O sea que don Carlos puede estar trabajando más o menos al orden de 60 centímetros, más o menos 50, 60 centímetros. Listo. Refiere visión doble intermitente, es decir, a veces tiene visión doble, otras veces no. Lo que estaba reinterfiriendo con su trabajo, imagínense para yo claro una puntilla. Veo una, luego veo dos, ¿a cuál le doy? ¿Sí? Ok, ha sido, y de verdad, el paciente llega con los dos ojos todos amayugados y llenos de morados, porque se mantiene dando los dedos. Es verdad. Ha sido valorado por varios optómetras, llegaron del pueblo, ¿sí? Donde el que está en tercer semestre, 24, 60. Ha sido valorado por varios optómetras quienes solo le han cambiado las gafas. A ver qué le ponen progresivo, transición, solo Carlos nota que ninguna de esas indicaciones recupera su síntoma. ¿Cuál es su síntoma? Visión doble interna. No le aqueja ninguna otra patología general y no consume ningún medicamento, es decir, es un viejito animoso, no tiene ni hipertensión, ni diabetes, nada, ni colesterol alto siquiera, está perfecto. Le miramos las gafas y tiene una agudeza visual, tiene una refracción en ambos ojos, eso es la lensometría, más 1,25 menos 1 por 90, adición 2,25. ¿Por qué la adición de 2,25? Por la distancia de trabajo. Si él necesita trabajar a 60 centímetros, con 2,25 está perfecto para ver. Si usted le pone 30, de 3 dioptrías, el paciente tendrá que clavar la puntilla a 3 centímetros. ¿Sí? La distancia amerita que él tenga una adición de 2,25. ¿Sí? Aunque yo sé que a ustedes les han pasado calculitas según Donders, por ejemplo, que Donders dice la cantidad de adición según la edad. Aquí es función a la demanda de trabajo, ¿eh? Listo. Y adicionalmente esa lensometría tiene dos prismas base interna. El prisma base interna se usa para medir ¿qué? La sexo. Listo. Todos los test que le hicieron de cerca fueron con adición, por supuesto. Agudeza visual con corrección. El optómetra hizo muy buen trabajo. Estas gafas que le puso lo dejan viendo. En ojo derecho 0,0, en ojo izquierdo 0,0. PPC con linterna. ¿Por qué con linterna? Una, porque tiene visión doble, y dos, porque su adición es para 70 centímetros. ¿Y yo qué voy a hacer? Acercar el objeto real lo más cercano. A la distancia de 70 centímetros para acá, ella va a ver borrones de objeto y le va a mostrar un PPC alejado con objeto real. Por eso ahí es más práctico hacerlo con linterna. ¿Listo? Ok. PPC con linterna de 30 a 40 centímetros. ¿Cuánto es lo normal? 10 a 12. Quiere decir que el PPC está alejado, está muy alejado. Amplitud de acomodación más 0,50. ¿Cuánto es la amplitud de acomodación según Hofstetter, la mínima, para un paciente de 78 años? Menos 4.5. Menos 4. Menos 4.5. 4.5. Tiene 0,50. 78 años. Pero tiene más 0,50. ¿Y es cuánto? Ustedes son los que me dicen. ¿Cómo se expresa la acomodación? ¿Signo negativo o signo positivo? Positivo. Quiere decir que esa edad no debería estar acomodando. Ok. Quiere decir que está mostrando hiperacomodación. A pesar de que está viejito, no crean, ahí les da. Foria lejos, una exo de 2. Usted dice las exos son hasta 10, ¿cierto? Pero solo por el síntoma yo ni de fundas voy a decir que es fisiológica. Porque una exoforia fisiológica jamás va a dar síntomas, señor. No te digo de la acomodación. La acomodación
al aplicar la fórmula, ¿cuánto le dio? ¿Signo positivo o signo negativo? Negativo. Ok. ¿Qué significa eso? Que el paciente esa ya debería tener una acomodación mínima, es más, casi nula, pero él está mostrando signos acomodativos. Significa que tiene una tendencia a un exceso acomodativo, a pesar de que tiene ya una edad muy significativa y probablemente ya tiene esclerosis cristalina. Ok, en cerca tiene una exo de 14, es decir, tiene una exoforia, pero la que más me llama la atención es la exoforia en cerca, ¿sí? Listo. Si tiene una exoforia en cerca y tiene un PPC alejado, ¿usted en qué piensa según sus... Si tiene un PPC alejado y una exoforia mayor en cerca, ¿usted en qué piensa? Un exceso de divergencia, ok, puede ser un exceso de divergencia, ¿cierto? Pero está la otra opción, exceso de divergencia o Insuficiencia de convergencia. Tenemos las dos opciones ahí. ¿Con quién la descartan? Con el ACA. El ACA es de 2. ¿Sobre cuál se tira? Sobre el exceso de divergencia. Insuficiencia. O la insuficiencia de convergencia. Insuficiencia. Insuficiencia de convergencia. Súper. Ya hicieron el diagnóstico motor. Entonces, diagnóstico refractivo. Es una astigmatismo. Astigmatismo hipermetrópico Tópico compuesto contra la regla. Contra la regla. Presbicia, ¿cierto? Ok, ahí están los diagnósticos refractivos. Y diagnóstico motor, exoforia, tipo insuficiencia de convergencia. ¿Listo? Bueno, reservas funcionales positivas. ¿Cuáles miran en función a estas exos? Las reservas positivas, ¿no? ¿En qué? ¿En lejos o en cerca? Cerca. Pues en ambas sí, pero la que más sí es la de cerca. Bueno, las reservas funcionales positivas en cerca están de 8 y recuperan -4. ¿Qué significa? Positivas. Aumento prisma base externa hasta 8, dio doble y recupere, disminuyó, le quité el prisma y sigue, me tocó ponerle prisma base interna hasta 4 para que recuperara, ¿sí? Ok, entonces están insuficientes para compensar la folia, ¿cierto? Ok, ARN más 0,75, ya está muy viejito, hombre, no le pida tanto, ¿cierto? Está apenas como para él. Y ARP menos 0,75, insisto, está muy viejito, su acomodación ahí de pronto no me representa tanto, y flexibilidad acomodativa igual. ¿Cuál sería el manejo para él? Los prismas están bien. ¿Ustedes qué opinan? Le pusieron prismas, él tiene visión borrosa, visión doble fluctuante. Los prismas no van a significar nada para el paciente. ¿Qué tienen que hacer entonces? ¿Cambiar las gafas? No, la gafa está yendo bien. ¿Qué solamente deben manejar en él? Terapia. Terapia. ¿Qué van a hacer con la terapia? Fortalecer las reservas funcionales. ¿Cuáles? Positivas. Positivas, que son las que están bajitas. O sea, él tiene Una insuficiencia de convergencia, ¿sí? Tiende a diverger más. Por tanto, le vas a mejorar reservas funcionales. Simple, pongan ejercicios en la casa. Hay unos ejercicios. Por ejemplo, con una puntilla, porque es verdad. Que empiece a acercar, ¿sí? Hasta que vea, con una lucecita, ¿sí? Que haga viscos, que se mire la punta de la nariz por 10 segundos, funciona. Señor, cada vez que se acuerda, mírese la punta de la nariz. Listo, va a hacer eso por 10 segundos, 2-3 veces al día. Haga eso para estimular mucho la convergencia, ¿listo? Y usted lo invita a terapia en la clínica. Entonces hagamos una cosa, para que esto no se vuelva tan monótono, háganse en parejitas y el siguiente caso lo vamos a resolver en parejitas, ¿sí? Ustedes ahí inténtenlo, ¿sí? Porque es mejor aprenderlo a hacer desde mi ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces por favor háganse en parejitas, ¿sí? Rayen, escriban, revisen datos de normalidad.
Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer esta. Y me van a dar el diagnóstico refractivo y el diagnóstico motor. Acuérdense que en el diagnóstico motor es exoforia tipo o endoforia tipo. No me digan tropia porque no estamos hablando de estrabismos, sino de alteraciones motoras no estrabistas. ¿Listo?